Vamos a hablar con el doctor Marco Tirendi, que es abogado y que es especialista en derecho penal y que nos va a explicar un poco y vamos a charlar un poquito de estos cambios. Marco, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Día, Santiago, buen día a todos. Bueno, gracias por estar, ¿eh? A vos. Marco, escúchame, el tema es clarito. ¿Qué está pasando con estos cambios que se están dando en la Policía Federal, no? Mirá, el gobierno decidió nuevamente, para mí en una medida intempestiva, reformular toda la estructura, misiones y funciones de la Policía Federal. Hay algo que tiene que ver con el convenio que había hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que tenía que ver con la transferencia y con la creación de la propia Policía de la Ciudad. Ujú. Creo que eso se ha tirado, pero bueno, en el fondo y a través de un decreto, que no es casual, ¿no? El último decreto había sido en 1958, Ujú. en un gobierno bastante complicado también. Hay algo en el ADN de este estilo, quizás de gobiernos confrontativos o menos respetuosos de las instituciones, que les apetece cambiar la fuerza de seguridad. Entonces, a través de un decreto lo que hace es configurar una nueva estructura, un nuevo mecanismo de ingresos a la policía, una nueva cuestión de asignación de fondos, Bien. un gobierno que supuestamente tiene eje en la cuestión de la seguridad, decide, por ejemplo, que la policía sea cada vez más chica. Que sea chica no significa que sea mala per se, pero bueno, implica menor cantidad de agentes formados y agentes disponibles para la persecución del delito. Bien. Eso, Sí, sí, decime. no, eso en cuanto a las formas que uno puede coincidir, pero de fondo creo que hay una grave alteración al sistema, digamos, de normas que tiene que ver con determinados movimientos de los ciudadanos de a pie, Bien. que yo creo que esta reforma pone en peligro derechos, ¿sí? Creo que pone Eso es en lo que te iba peligro a decir. derechos. Eso es lo que te iba a decir. Salieron tres puntitos muy complicados. Uno de los puntos es la famosa requisa sin orden judicial y la otra es el tema de redes. Digo, esto pasa, digo, por ejemplo, es un decreto además, no es ni una ley. Es decir, me imagino que va a haber un montón de recursos judiciales y esto lo van a terminar por lo menos volteando porque me parece que es anticonstitucional o me parece a mí. Yo considero que es anticonstitucional, la norma tiene las trampas de toda norma que intenta ir por la excepción más que por la regla, ¿no? Porque dice que solo con orden judicial, salvo, bueno, y ahí abrimos la puerta para que la excepción, como dije recién, se convierta en regla, salvo que sea en la vía pública, en lugares de accesos públicos o en el marco de operativos de prevención. El problema acá es que no está definido ni siquiera que es un operativo de prevención. Entonces, dos agentes policiales que se paran en la esquina de mi casa, ¿son un operativo de prevención para meterse adentro de mi auto? Porque explícitamente dicen que pueden requisar a la persona, meterse en auto. Pero hay una invasión a un Sí, ámbito que tiene protección constitucional, como por ejemplo un auto. no, pero No, no, además no me puedes dar vuelta al auto, porque sí. es decir, ¿cuántas veces pasó que, que la policía, algún policía, siempre hay algún descarriado, le metió algo en el auto a alguna persona, ¿no? Es decir, viste, De eso no tengas duda. Por eso digo que cuando uno abre las puertas sí. a que las fuerzas de seguridad, ¿no? Estas agencias operativas del Estado, en palabras de Eugenio Zaffaroni, siempre se desbocan. Digamos, hay que ser muy cuidadoso con tener un temperamento permisivo, porque históricamente, no solo acá en Argentina, es Mm, una cuestión que está en el ADN de toda estructura de fuerza, ujú. eh, avasalla los derechos. ¿No? No es que son cuidadosos y ejercen un control metódico. No, bueno, no sé, veo un pasamano adentro del auto. Esto termina siendo veo la aportación de cara si te doy vuelta al auto o una carta blanca para el armado de causas penales, sin Bien. ningún tipo de duda. Y con respecto a la gran preocupación que, que nada, que se dijo, que está en boga, ¿no? Digo, el tema de las redes sociales, ¿no? Ese tipo de investigación y hasta detención por alguna publicación que no les gusta y con la excusa esa te pueden detener, ¿es así?
A ver, ahí también lo que dice son dos incisos más arriba la cuestión de las redes, ¿no? Lo que se llama ciberpatrullaje, Sí. es que con esta reforma se les habilita la tarea de prevención del delito en espacios digitales. Después edulcora esta nueva norma y te dice que, bueno, que tiene que proteger los datos personales, la libertad de expresión. El tema es el límite. ¿Hasta dónde? Porque no tiene límite esta norma. ¿Hasta dónde pueden meterse en pos de una supuesta prevención del delito? Y además, ¿qué delito? ¿No? Claro. Porque, ¿qué delito? Si van a empezar a que con opiniones esto se convierta en encontrar instigaciones al delito, en apología por ahí de algunas cuestiones, conmoción, ¿cuál es el marco, el límite de poder que se le da a una fuerza de seguridad que no está demasiado bien catalogada? No. Y esto, a ver, digo, abre la puerta en el caso de que empiecen a aparecer estas circunstancias raras a la hora de detención, etcétera, 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 ya que nuestro país está plegado a, tanto por nuestra Constitución como asimismo a distintos tratados internacionales de derechos humanos, y los derechos humanos son imprescriptibles, las violaciones a los derechos humanos. Es decir, ¿puede empezarse a encauzar para ese lado en el caso de que se empiecen a bandear un poco este tipo de cosas? Sí, yo creo que acá primero va a haber que hacer un ataque organizado, y no digo ataque, digamos, una cuestión metodológica y respetando las normas en la sede de tribunales, ¿no? Sí, Creo que esta norma tiene que ser atacada, tiene que ser tachada de inconstitucional, viendo, como hablamos siempre, la situación de la justicia en este momento. No creo que tenga una receptividad coherente con las normativas, como vos decías, constitucionales y de tratados internacionales. Yo creo que esta norma es un peligro, a ver, yo puedo hablar, digamos, como estudioso del derecho, o puedo darme vuelta y ponerme mi faz comercial. Te digo, esto me va a traer más trabajo. Va a haber mucho inocente con causa, no tengo ninguna duda. Y digo, y hasta también, y lo digo también hasta para las mismas fuerzas policiales, para una gente que está trabajando, que cualquiera de este tipo de detenciones en el futuro, porque después los políticos pasan y este tipo de causas van a quedar, y algunas se pueden ser muy graves, ¿no? Para ellos, en el caso de violación de los derechos civiles, etcétera, etcétera, y hasta pueden ser catalogadas hasta como delitos, no quiero ir tan allá de lesa humanidad, pero estamos bordeando, digo, cuando podemos llegar a bordear el tema, ¿no? A ver, yo no creo necesario, la verdad que el ordenamiento legal ya tiene las herramientas para atacar esto que supuestamente no existían, y entonces se crea esta norma. Cuando vos, en el inciso 11, ¿sí? de esta nueva norma, te dice que vos podés inspeccionar todo por los delitos. La flagrancia ya existe, obvio, la orden de allanamiento sin orden en caso de la comisión de un delito existe, obvio, está permitido. Esto es ir mucho más allá de algo que ya está con el berretín ese, digamos, de que tenemos que reformular todas las normas porque protegen a los delincuentes. No es así. Digo, un policía, si ve, no sé, un comercio de estupefacientes, una descarga en un domicilio, puede allanarlo en el momento por flagrancia. Entonces, no es necesario esto. La redacción, principalmente, de estos dos incisos, el inciso 11 y el 13, el artículo 6 de este decreto, son malísimos. Te habla de que existan circunstancias razonables y objetivamente que permitan presumir que se ocultan cosas. ¿Y cuáles son? Digamos, ¿cuáles son? Porque el policía después va a decir que vio algo que no vio y ya está dentro de tu auto. Y cuando está dentro de tu auto, puede pasar cualquier cosa. Entonces, cuando uno no delimita el accionar de las agencias ejecutivas del Estado, se desbandan. Esto termina mal. Esto es seguir generando eso es lo que me refiero. Ciudadano. Claro. Esto es generar un estado de inseguridad. Claro. No, digo, me parece muy interesante lo que decís, porque, digo, el tema es que no se desbande, ¿no? Porque el espíritu
te lo venden como una cosa y después se termina desbandando y ahí viene el tema, ¿no? Exactamente. Es que el problema de estas cuestiones, y con las agencias ejecutivas, es que no tienen controles externos, digamos, duros, ¿no? Realistas. Si vamos a pedir que sea la justicia quien controla ante el eventual desbande en la comisión de un delito por parte de las fuerzas de seguridad, vamos mal, digamos, vamos mal. Tiene que pasar una tragedia como la de Barracas, que sea casi, ¿viste? A la vista de todos y en el prime time. Pero esto es complejo, Santiago, es complejo, es preocupante. Sigue, como dije antes, el gobierno en esta dinámica de criminalizar la protesta, porque el apartado en el marco de operativos de prevención, de vía pública, tiene que ver con eso, tiene que ver con que vos tengas miedo de estar en el contexto de una protesta, de una movilización. Bueno, estamos en el día que va a haber una movilización, como vos dijiste. Ya se valló todo, digo, yo transito la zona de Congreso y para mí es aberrante volver a ver por Callao, por Entre Ríos, por Riobamba, por Pozo, por Irigoyen, cantidades y cantidades de móviles que tiene que ver, ¿no? Con la cuestión disuasoria. A ver, vos que estuviste estás en contacto permanente con un montón de colegas, ¿están todos opinando similar y digo, van a hacer algunas presentaciones judiciales? ¿Se sabe algo del tema? Mirá, la verdad, desde anoche cuando vimos esto, estamos conversando entre varios para tratar de hacer alguna acción que tenga que ver con un planteo de constitucionalidad. Y creo que avasalla derecho, sin ningún lugar a dudas. Bien, bien. Bueno, nada, la verdad que creo que es un tema bastante delicado, por eso la idea era que habláramos un rato. ¿Vos creés entonces que quizás la justicia en buen tino tiene que parar este tipo de cosas, no? Y va a volver a salir las dos frases, creo que yo son más nefastas en la historia argentina, ¿no? El que yo, si no tengo nada que preocuparme, no me meto hasta que les pasa, ¿no? Hasta que quizás se da vuelta el tinte político y empiecen opiniones a ser criminalizadas, empiecen, como dije, a profundizar investigaciones que no tienen por qué existir. Yo no tengo por qué tolerar que me miren lo que escribo siempre que no cometa un delito, y ya hay un montón de fiscalías especializadas en cuestiones tecnológicas. Es todo el aparato del Estado al servicio de la persecución de los ciudadanos, no tengo ninguna duda. Vos sabés que me hiciste acordar, justo anoche estaba, viendo algunas publicaciones, capaz contrarias a esto, y abajo los famosos trolls poniendo la frase que acabas de decir. Si nada temo, si nada tengo, nada temo, o digo, si yo no temo, yo no tengo que esconder nada, ¿de qué me tengo que horrorizar con esto? Justamente lo vi anoche. Es decir, obviamente bajado como línea de propaganda, ¿no? Es que no tiene mucho sentido eso. Primero por una cuestión de solidaridad social, de un montón de cuestiones. El tema es que terminan reduciendo el margen de expresión. Estamos en un Estado democrático, deberíamos estar en un Estado de derecho, donde no tenemos por qué sufrir consecuencias por opiniones. ¿Qué pasa? El problema es que no cree la gente que esto suceda. Y pasa de verdad. Pasan de verdad las causas armadas. Yo no tengo por qué de nuevo ir a una manifestación que me den vuelta al auto y me digan, no tenés nada, seguí. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar por ese momento. No tengo por qué el Estado meterse en mi auto para que yo demuestre que no tengo nada. Es al revés la actuación, sobre todo en derecho penal. Digamos, es el Estado el que tiene que demostrar que yo tengo, o que yo hice, o que yo cometí, o que no hice lo que tenía que hacer, y entonces iniciar un proceso. No es al revés, controlo a todo el mundo porque alguien tenga algo. No tiene por qué ser así. Bien, bien. ¿Y lo ves problemático, digo, acá a futuro, este tipo de, porque esto, a ver, va a haber excesos, ¿no? Con este tipo de normativa se empodera demasiado, ¿no? A la fuerza de seguridad, y eso es un problema, ¿no? Porque, sobre todo porque parte de a ver, no hay una gran formación de tampoco los agentes, ¿no? Sobre todo la Policía Federal. Entonces digo, la ciudad tiene mucha más formación, pero la federal no es así. Entonces por eso te digo que es como se dislumbra un problema, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
Bueno, es que la cuestión de la formación, este decreto intenta abordarlo. Como dije, se propone que cada vez ingresen menos agentes, estableciendo como límite máximo de ingresos los que ingresaron el año pasado. La policía, sobre todo cuando existen los escalafones de oficiales y suboficiales, hay estudios sociológicos que tienen que ver con de dónde vienen esos aspirantes a suboficiales, ¿no? Y con esto hay que tener un cuidado con la selección de aquellas personas, aquellos funcionarios públicos que van a tener en su bolsillo la decisión de 10 vidas, ¿no? En su bolsillo tienen el poder de 10 vidas. No hay que minimizar esta cuestión. La formación no puede ser 6 meses y salir a la calle. Claro. No puede, digamos. Ya hemos visto el caso de un policía que termina matando por apuntar mal, ¿no? Allá en la boca. Vimos barracas, vimos un montón, el caso en Mar del Plata, donde se equivocan por una camiseta. Esa es la policía que tenemos. No es la que nos gustaría tener, pero esa es la policía que tenemos. Y ayer justo hablaba con varios periodistas, y bueno, nada, su preocupación por el tema de lo que publican en portales y todo eso. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Se tendrían que preocupar por el tema? Mirá, a ver, bueno, Alconada lo mencionó, ¿no? De que cuando hizo un informe sobre la Secretaría de Inteligencia, enseguida sufrió no sé cuántos intentos de hackeo. Sí. En el Congreso hemos visto un asesor presidencial cuando le dijo a un diputado, te voy a tirar todo el Estado encima tuyo, diputado con el que no coincido en nada, pero la frase, está siendo usado el Estado. Esto es indiscutible, es explícito. No hay que dar mucha vuelta. No, pero además es una realidad. Esto no tiene nada que ver con ser de derecha, de izquierda o de centro. De hecho, esto es una cuestión básicamente de derechos constitucionales y de libertad de expresión. No es que estamos hablando de nada raro. Me parece que es algo básico, ¿no? Para cualquier república, ¿no? Exactamente. Digo, Sí. ¿no? Perdón, decime. Bueno, se está usando el Estado para eso y se profundiza, digamos. Porque hay etapas, ¿no? Hay escalones. Primero se hace ipso facto y por lo bajo, y luego se tiene, cuando uno profundiza esta manera de conducir un Estado y lo convierte en excesos, tiene que darle un tinte legal. ¿Cómo lo hace? A través de esta norma, decretos como este. Bueno, la verdad que esperemos que no se traduzca en excesos, ¿no? Y que bueno, yo en realidad, bueno, que la justicia acomode esto como lo tiene que acomodar, ¿no? Que este tipo de normativas no continúen, ¿no? ¿Es así, Marco? Ojalá, frente a las presentaciones que van a aparecer seguramente, la justicia actúe con la Constitución en la mano, digamos, no con el interés. Bien. Bueno, Marco, igual te vuelvo a seguir molestando las semanas venideras porque tenemos que ver estos temas y muchos más, ¿eh? Así que, Dale, ¿te parece? dale, siempre a disposición. Marco, ¿cuál es tu Instagram? Abogado.tirendi. Bueno. Sencillo, abogado.tirendi. Perfecto. Bueno, Marco, gracias por estar como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes. Buena semana, Santiago. Chau. Gracias. Bueno, estuvimos hablando con Marco Tirendi, abogado, del tema de este nuevo decreto de la policía que transforma un poco la policía y algunas cuestiones bastante polémicas que tiene el decreto. Así que bueno, vamos a ir a escuchar unos temitas y después nos vamos a ir a Europa porque así relajamos un poco porque acá en la Argentina estamos, bueno, Europa tampoco está tan bien, ¿no? Pero bueno, por lo menos es verano. Bueno, no es verano todavía, es primavera, pero está mejor el clima, acá hace un frío bárbaro. Sí, bueno, vamos a escuchar un par de temitas, después seguimos con Bermúdez al extremo.